Quisiera decirles a manera de introducción lo siguiente. Ustedes recordarán cuando pasaron por ahí por la secundaria o en la prepa o en la universidad, acerca de las tragedias griegas. ¿Sí se acuerdan de ello o no? Bueno, dentro de los dramaturgos de las tragedias griegas, uno particularmente Sófocles fue el más famoso. Él compuso, ¿verdad?, varias de estas obras. Eurípides fue otro, pero Sófocles particularmente compuso una de estas tragedias griegas que se llama Edipo Rey. Y esta tragedia habla acerca de dos personajes. Bueno, él es el principal, Edipo, pero de una mujer que se llamó Yacasta. Yacasta estaba casada con un hombre que se llamó Layo. Ellos, al darse cuenta que ella estaba esperando un bebé, fueron a consultar con el oráculo para ver cuál iba a ser el destino de ese bebé. El oráculo, en lugar de darles buenos augurios, cuenta esta tragedia, pues le dio lo contrario, le dijo que ese niño iba a traer destrucción a la familia. Entonces, como Layo quería, y obviamente también su mamá Yacasta, mucho a ese hijo deseado, lo que decidieron fue entregarlo en adopción para que no hiciera daño a la familia. Y así ocurrió. Bueno, ese niño creció y se convirtió, el nombre que le pusieron sus padres adoptivos fue Edipo. Edipo creció, dejó de ser un niño, se hizo todo un hombre y él se dedicó a hacer diferentes cosas. En una ocasión, él iba por un camino y se encontró, sin saberlo, a su padre. Desafortunadamente lo mató. Y más adelante Edipo se encontró también con una esfinge, quien le hizo un acertijo y le dijo que si él podía descifrar ese acertijo, él se iba a convertir en un gran rey. ¿Y qué creen? Edipo descifró el acertijo y se convirtió en el rey de la ciudad de Tebas, que era una ciudad muy importante en Egipto. Pasó el tiempo y Tebas conoció a Yacasta, con la cual se casó, formó una familia. Siguió pasando el tiempo y Edipo un día de la vida se dio cuenta que con la mujer que se había casado era su madre y al hombre al cual él había asesinado era su padre. Y Yacasta, que no conocía esto, cuando se enteró, se suicidó y Edipo se sacó los ojos. Y esto de verdad pues es una gran tragedia. Por eso todas las tragedias griegas tienen este drama, ¿verdad?, impresionante. El día de hoy vamos a estudiar en la palabra una trágica situación del pueblo de Israel. A diferencia de esta tragedia de Edipo Rey, pues la tragedia del pueblo de Israel sí es algo real. La tragedia del pueblo de Israel es algo, ¿verdad?, que desafortunadamente les ha pesado a los israelitas por muchos siglos, prácticamente más de 2000 años, pero que es una realidad que ellos están viviendo tristemente el día de hoy. ¿Ustedes quieren saber cuál es la realidad que vive el pueblo de Israel? Bueno, vayan conmigo, por favor, abran sus Biblias en el capítulo número 9 de la carta de Pablo a los Romanos y vamos a estudiar de los versículos 1 a 5. Romanos capítulo 9, versículos 1 a 5. Me voy a esperar un momento para que ustedes puedan llegar ahí. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Y en lo que ustedes les encuentran, les adelanto que estamos estrenando sección, ¿verdad? Estamos estrenando sección y voy a dar algunas notas importantes sobre esta parte de la palabra. ¿Ya llegaron todos ahí a Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5? Dice así Dios en su palabra: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
En los capítulos previos, que fueron 8, Pablo ha explicado detalladamente el evangelio de la gracia, el evangelio que le fue revelado por Dios para darlo a conocer primeramente a los gentiles, pero también a sus compatriotas, a los judíos. Nosotros ya hemos ido estudiando parte por parte de todo el proceso de la salvación. Ya vimos cómo es que la salvación es únicamente por medio de la fe. La salvación se da solamente por la gracia de Dios, y lo que el hombre requiere para poder aceptar esa salvación es depositar su fe, su confianza en Cristo Jesús. Ningún hombre se puede salvar a sí mismo a causa de sus buenas obras, por sus méritos, sino que simplemente tiene que aceptar la gracia total y absolutamente inmerecida de parte de Dios. Bueno, Pablo ha explicado todo eso. También Pablo ha explicado que el Espíritu Santo mora de manera personal en cada creyente verdadero, y el mismo Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro alma, de que somos hijos de Dios. Y ese Espíritu Santo nos va a acompañar todo el resto de nuestra vida. Desde el día que aceptamos a Jesucristo hasta el último instante que estamos aquí en la tierra, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, morando con nosotros, ayudándonos, animándonos, alentándonos, consolándonos, intercediendo por Dios. Cuando nosotros no sabemos orar a Dios algo, nosotros oramos. El Espíritu Santo toma esa oración, la transforma, no sabemos exactamente de qué manera, pero la transforma de una forma que llega a Dios como una oración perfecta. Y si no llegase de esa manera, el Espíritu Santo está ahí a la diestra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia que está haciendo por nosotros? Intercediendo, ¿verdad? Ahí está el Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Todo esto lo ha explicado de una manera magistral Pablo. Cuando llegamos al capítulo número 8, que es el capítulo central, el capítulo precioso, ¿verdad?, de toda esta parte, encontramos ahí que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que el cristiano que ha depositado su fe, su confianza en Dios, jamás va a pisar, ¿verdad?, su alma, el infierno. No va a estar en la condenación eterna. No hay ninguna condenación más para un cristiano verdadero. Y no solamente eso, sino que el cristiano es más que vencedor. Tiene muchas bendiciones, pero tenemos importantísimas bendiciones y promesas de Dios. Una de ellas es Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquello que conforme a su propósito han sido llamados por el Señor. Aún las cosas más difíciles, aún las tragedias más fuertes que un cristiano pueda pasarle en su vida, esas Dios las va a transformar para convertirlas en una bendición. Y esas bendiciones las experimentamos ya sea aquí en la tierra, en el momento de la prueba, más adelante, o las vamos a ver transformadas en el cielo. Pablo también acaba de afirmar que somos más que vencedores, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Cuando termina el capítulo 8, algunos estudiosos piensan que en los capítulos 9, 10 y 11 son como un paréntesis, ¿verdad?, que cortan el hilaje o el flujo de pensamiento de Pablo, y que se vuelve a tomar en el capítulo número 12. Pero pensar de esa manera no es pensar de una manera estrictamente bíblica, porque en estos 3 capítulos vamos a encontrar unas verdades espirituales de tremendas. Y la primera que encontramos es esta: una tragedia. Una tragedia en donde Pablo empieza a explicar que el pueblo de Israel tiene una gran tragedia. ¿Cuál es esa gran tragedia? Su incredulidad. Pablo va a explicar en estos primeros 5 versículos esa gran tragedia. Al expresar esta profunda tristeza por la condición espiritual de Israel, Pablo declara que hay 2 conexiones de amor entre el pueblo de Israel y todo creyente que tiene que conocerlas. ¿Cuáles son estas 2 conexiones o estas 2 relaciones? Bueno, el pasaje es muy sencillo, está dividido únicamente en 2 partes. La primera de ellas, si quieren ponerme la lámina, es la conexión personal que Pablo tenía con el pueblo de Israel, un pueblo incrédulo. ¿Ok? Ahí en los versículos 1 al 3, Pablo dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo
mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjense que aquí lo primero que Pablo dice es, verdad digo en Cristo, no miento. Esta es una frase que el Señor Jesucristo también la utilizaba, pero de otra manera. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, utilizando una repetición o paralelismo hebraico del lenguaje, él decía, de cierto te digo. Cuando Jesucristo decía, de cierto te digo, quería decir, lo que les voy a decir a continuación no tiene ni un granito de mentira, no tiene ni un miligramo de exageración. En otras palabras, lo que les voy a decir es la pura verdad, ¿no? Nosotros a veces cuando hablamos con alguna persona, ¿qué le decimos cuando va a empezar la conversación? Bueno, vamos a platicar, ¿verdad? Pero vamos a hablar con la verdad. Bueno, así como nosotros decimos en español esa frase, los hebreos decían esto, de cierto te digo. Bueno, Pablo como hebreo, él está utilizando lo siguiente, dice, verdad digo en Cristo. Y luego dice, no miento. En otras palabras, está haciendo un paralelismo, ¿eh? Con palabras diferentes, pero está diciendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, lo que está diciendo Pablo es que él va a poner, y pone de hecho, a dos testigos, los cuales confirmen la declaración que él va a hacer a continuación. El primer testigo que dice, ¿a quién es? A Cristo. Pone a Cristo, y el segundo testigo que pone en esta frase es al Espíritu Santo. Imagínense nada más. Poner, cuando vas a declarar algo, cuando vas a decir algo, ¿sí?, a dos testigos, pero pusiste a las dos de las tres personas de la Trinidad para garantizar a la gente que lo iba a escuchar que lo que a continuación iba a decir era totalmente sincero, que no había absolutamente nada de exageración. Fíjense que es bien interesante cuando nosotros estudiamos la palabra. A muchas personas les pudiese parecer estos detalles que son insignificantes, pero la profundidad que tiene, solamente Dios nos la puede manifestar cuando estudiamos su palabra. Y eso va a enriquecer la vida de cada una de las personas que estudiamos la palabra y también de las personas que la escuchamos. Entonces Pablo pone a estos dos testigos y lo que él dice a continuación es una verdad que le duele, es algo que le pesa. ¿Por qué? Porque es una verdadera tristeza que Israel sea incrédulo. Él dice de sus compatriotas, los israelitas. ¿Okay? Recordemos que evidentemente Pablo, aunque era ciudadano romano, él por su propia descendencia, él era judío, ascendencia, él era judío, ¿verdad? Ya lo vimos ahí de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, etcétera. O sea, él cumplía todas las credenciales para ser un judío de cepa, pero también él era un ciudadano romano. O sea, él tenía esas dos nacionalidades. Es como aquí algunos de ustedes, creo, o no sé si hay aquí que tienen dos ciudadanías, me parece, ¿no? ¿Sí? Usted también tiene dos, ¿eh? ¿Cuál y cuál tiene usted? Ah, mire, usted tiene Dios, o sea que usted tenemos que hablarle bien, hombre, ¿no? Para que nos pueda entender, ¿no? Bueno, hay gente que tiene dos ciudadanías o gente que tiene más. Bueno, Pablo tenía esas dos ciudadanías. Él era judío, pero también poseía la ciudadanía romana. Y fíjense nada más lo que iba a decir Pablo. Pablo, quien antes de ser cristiano había sido el máximo perseguidor de la iglesia, quien la azotaba, quien castigaba a los cristianos, quien los tomaba presos, quien los arrastraba y los llevaba a la cárcel, ahora había sido transformado por Dios. Allá en el capítulo 9, ¿verdad?, del libro de los Hechos, leemos cómo fue su nuevo nacimiento. Ese Pablo, antes de poder predicarles el evangelio de la gracia a sus compatriotas, él tuvo que haberlos convencidos de que él no era un cabecilla. En aquellos tiempos, igual que hoy,
se habían levantado muchos movimientos para tratar de destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces los judíos, cuando veían ahora a ese Pablo, lo primero que pensaban, este es el máximo traidor. Imagínense un hombre que era un fariseo de fariseos, que conocía absolutamente todo de la ley, perfectamente tenía que conocer la ley, que era líder, ¿verdad? Y ahora había renunciado a todo ello y ahora enseñaba y predicaba el evangelio de la gracia. Entonces, los hechos de Pablo tenían que atestiguar brevemente a sus palabras que él no era un cabecilla, ¿verdad? Que no era uno más de los que querían destruir a la nación de Israel. Y obviamente eso es totalmente difícil. Sin embargo, Pablo menciona con palabras, ¿verdad? Palabras muy tristes, que dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y dolor en mi corazón. ¿Por qué? Por sus compatriotas judíos, por la incredulidad que ellos tenían. Ahora, quisiera yo preguntarte en esta mañana, y no quiero que me contestes, quiero que pienses para ti mismo. ¿A ti de verdad te pesa saber que el 85% de los mexicanos no son cristianos todavía? ¿Te pesa saber, ¿sí?, que no hemos alcanzado a todas las etnias de nuestro país? ¿O te da lo mismo? O a lo mejor ni siquiera nunca te habías hecho esta pregunta. Porque lo que está diciendo Pablo y lo que dice ahorita y lo que va a decir a continuación son palabras realmente duras, pero realmente tremendas de lo que había en su corazón. A él le dolía, le pesaba, le amargaba que sus compatriotas rechazaran el evangelio. Y no solamente por sus familiares, sus primos, sus hermanos, sus parientes, no, sino aún más allá, sus simples paisanos judíos. ¿A ti te duele? ¿A ti te duele saber que cuando tú le predicas el evangelio a alguien, lo rechaza? Déjame decirte que a mí sí me duele. Cada vez que una persona rechaza el evangelio de la salvación, me duele porque yo no sé si esa es la última oportunidad que esa persona va a tener para escuchar el evangelio. En la misericordia de Dios, yo espero que no, ¿verdad? Que tenga muchas oportunidades más para escuchar el evangelio de la gracia, pero yo no lo sé. Yo tengo una convicción muy particular. Nunca en todos los años que tengo de cristiano me he negado, y no pienso hacerlo jamás, a que cuando alguien me pida que vaya a hablar con alguien de Cristo, lo haga yo. He ido a hospitales, he ido hasta otras ciudades del país, a otras colonias, otros barrios, qué sé yo. ¿Sí? Algunas veces lo he hecho por videollamada a otros países en el mundo, pero nunca voy a dejar de predicarle cuando alguien me pida que yo le hable a una persona del evangelio. He ido a la cárcel. He ido a Tepito. He ido a las alcantarillas a hablarle a la gente que está ahí viviendo en situación de calle. Y también he ido a grandes residencias a hablarle a la gente de Cristo. Le he hablado a gente muy rica y poderosa y también le he hablado a gente muy sencilla, como cualquiera de nosotros. Y nunca me voy a negar a ir a hablarle del evangelio a alguna persona. Siempre lo voy a hacer. Porque mi convicción es, no sé si esa va a ser la última oportunidad que Dios tenga para conocer el evangelio de la gracia que es en Cristo Jesús. Y sí, el resultado no depende de nosotros. El resultado va a depender de esa persona. Pero nosotros tenemos que proclamarle el evangelio.
Nosotros tenemos que declararle cuál es la forma en la cual la persona se va a salvar. Una de las cosas que a mí más me ha conmovido de manera personal, de primera mano, es el amor de un pastor y misionero chileno que él se vino a predicar a México y a establecer 4 iglesias después de varios años, pero pues obviamente él llegó sin conocer a ningún mexicano, sin tener ningún contacto, y a lo largo de los años, bueno, Dios le permitió levantar 4 iglesias, y bueno, ahorita ya no se dedica por razones de salud a ello. Pero él, dentro de las cosas que me decía, era lo siguiente, que él amaba, ¿verdad?, a los mexicanos de una manera tan profunda, y cuando hablaba de esto, se le salían las lágrimas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien que no nos conoce nos pueda amar? Y él, lo que le pidió a sus hijos y a su familia que todavía tiene allá en Chile, es que cuando se muriera, no lo llevaran a Chile, sino que lo enterraran aquí en México. Él todavía vive, gracias a Dios, ¿no? Y seguirá viviendo pues no sé cuánto hasta que Dios diga. Pero él es una persona que realmente ama a los mexicanos. Ama las almas de los mexicanos. Cuando yo conocí parte de su testimonio hace muchos años, eso me impactó a mí. Y también eso me motivó a amar a las almas que aún no conocen a Jesús. Y yo quisiera desafiarte en esta mañana. Quisiera preguntarte, ¿tú realmente amas las almas que aún no conocen a Cristo Jesús? ¿O te has conformado con vivir una vida cristiana light? Una vida cristiana superficial. Es muy triste, pero yo conozco cristianos de décadas de decirse cristianos y nunca le han predicado a nadie el evangelio. Y nunca han tenido un solo discípulo de Cristo en su vida. Y esa es una verdadera pena. Yo te quisiera preguntar a ti en esta mañana, ¿cuántas personas les has hablado de Cristo en estos últimos días? En este último mes, en este último año. ¿A cuántas personas estás discipulando el día de hoy? No me contesten porque no quiero avergonzar a nadie. Pero creo que es importante que nosotros empezamos a obedecer a Dios. Creo que todos los cristianos somos desobedientes en ese aspecto. Predicar el evangelio es lo más importante. Después de nuestra salvación, esa es la actividad más importante que tenemos que hacer. Y desafortunadamente, la gran mayoría de cristianos es lo que menos hace. Decimos vulgarmente en la jerga cristiana, ¿verdad?, que predicar el evangelio es la gran comisión y de hacer discípulos es la gran comisión. Pero también tristemente se le conoce como la gran omisión. Muy pocos cristianos predicamos el evangelio. Nos conformamos con asistir, con ir una vez a las reuniones, con escuchar algún mensaje entre semana. Si me piden que me discipule, a veces me ofendo, ¿verdad?, porque estoy muy ocupado, porque tengo muchas cosas que hacer, cuando en realidad no hacemos lo más importante, que es predicar el evangelio. Ningún cristiano debería irse a dormir sin pensar, ¿a quién le prediqué hoy el evangelio? ¿A quién le hablé hoy de mi Salvador? ¿A quién le envié un devocional hoy? ¿Por quién oré? Pablo va a mencionar como un segundo elemento de esa primera frase que dice
que su conciencia le da testimonio en el Espíritu Santo de que lo que estaba pronunciando era total y era una verdad absoluta, sin ninguna exageración. Pero este gran sentimiento, esa gran decisión que tenía Pablo de amar a sus compatriotas, solo es posible por la comunión que Dios tenía con él y Pablo con Dios. Si no hay una verdadera comunión entre el cristiano y Dios, el cristiano no va a hacer esto. O sea, el cristiano no va a poder sentir y decidir amar a sus semejantes, predicarles el evangelio si él no vive ese evangelio, si él no tiene una relación personal con Dios de una manera profunda. Y eso solamente se puede lograr cuando tú pasas tiempo con este libro, con la Biblia. Cuando tú conoces realmente a Dios a través de su palabra, es que tú te vas a ir enamorando y lo vas a ir amando más y más, de tal manera que ya no vas a encontrar absolutamente otra opción en tu vida, cuando lo más importante va a ser Dios, cuando a ti te va a gustar orar, leer, cuando a ti te va a gustar predicar, a ti te va a gustar obedecerlo, a ti te va a gustar hacer su voluntad. Pero si tú no vas a la Biblia, no vas a poder, aunque tú te empeñes y te esfuerces, amar a ese Dios y amar a la gente que Dios ama. La mente del cristiano tiene que estar cautivada por la palabra de Dios. Tristemente hoy no es así. Yo se los he dicho en muchas predicaciones. Hoy en día lo que está inmersa la mente de los cristianos es el materialismo. Toda la gente quiere tener un mejor trabajo, toda la gente quiere tener una mejor casa, toda la gente quiere tener un coche, si ya tiene uno quiere tener dos, y si tiene dos quiere tener tres, y si tienes una familia de 5 quieres que los 5 tengan coches y te la pasas toda la vida endeudado y nunca tienes tiempo para amar, para tener una relación profunda con Dios. A veces las mujeres, ¿verdad? Se afanan tanto y tanto por su casa, por su trabajo, por la cocina, por el quehacer y por tantas y tantas cosas que se olvidan de lo más importante. Siempre me recuerda el pasaje de Jesús, ¿verdad? Cuando Marta y María, Marta, Marta, ¿por qué te afanas, verdad? Pues, María escogió lo mejor, estar con el Señor Jesucristo. El quehacer se va a quedar ahí, ¿no? Los trastes hoy los lavas y al ratito va a haber más y mañana más. El polvo, aunque hoy lo quitas, mañana se va a acumular. Y con eso no quiere decir que no limpiemos nuestras casas. No, tenemos que hacerlo. Pero ¿qué creen, hermanos y hermanas? Eso no es lo más importante, ¿sí? Aunque usted lave toda la ropa el día de hoy, mañana su familia se pone más ropa y se vuelve a ensuciar. Y pasado también y todo ello. Y mucha gente dice, bueno, es que no tomo estudios, no voy al discipulado, no voy a las reuniones de mujeres, no hago esto, no hago lo otro, porque tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Y dejamos al Señor en último lugar. Tengo muchos asuntos, tengo grandes negocios, tengo grandes clientes que no pueden estar sin mí, no pueden vivir sin mí. Cuando en realidad, al único que tenemos que enfocar nuestra vida es en Dios. Y si estamos con Dios, Él nos va a dar todas las cosas, todo lo demás va a venir por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Tristemente el cristiano de hoy en día busca las añadiduras y espera, ¿verdad? ¿Sí? Que venga el reino de Dios, pero la ecuación no funciona así. No es como en la multiplicación, ¿verdad? Que el orden de los factores no altera el producto, aquí sí. Si tú buscas a las añadiduras, no va a venir el reino de Dios. No va a venir. Pablo, después de haber hecho estas dos afirmaciones y poniendo a los testigos, Pablo dice lo siguiente en el versículo 3: deseara yo ser anatema, o sea, maldito, o estar bajo condenación, en el verso 3. Dice, separado de Cristo, en otras palabras, estar en la condenación eterna. Fíjense nada más cómo amaba Pablo a sus compatriotas judíos, que él dice, bueno, a mí me gustaría, ¿sí?, si eso fuera posible, yo mismo que no tuviera la salvación, con tal de que mi pueblo creyera en el evangelio.
Yo mismo quisiera, ¿verdad?, estar en la condenación eterna, pero que mis parientes se salvaran. Sabemos que eso no es imposible. Perdón, que eso es imposible. ¿Por qué? Porque obviamente ni porque Pablo, ni usted, ni yo muriésemos, eso no va a hacer que otra persona sea salvada. La salvación es únicamente, es de manera individual. Cada persona tiene que decidir por ella misma aceptar o rechazar el Evangelio de Cristo. Recuerden que hay un solo vicario, hay un solo sustituto, que es Jesucristo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Todo eso ya lo estudiamos detalladamente en Romanos, en todos los primeros capítulos, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice aquí, ¿verdad?, que deseara yo mismo ser anatema, Pablo está hablando de una figura de lenguaje, ¿verdad? Esa figura de lenguaje se llama hipérbole, que es decir, una exageración. ¿Okay? Pablo sabía que eso era imposible, pero recordemos, aquí en este pasaje Pablo no está hablando como el gran teólogo que era, sino Pablo estaba hablando como el israelita que era, como el hombre que estaba manifestando lo que había en su corazón. Él quería que sus paisanos se salvaran. No estaba hablando de una manera teológica, porque muchos podrían decir, oye Pablo, pues si tú acabas de explicar en los primeros capítulos, ¿verdad?, que la salvación única es individual, no es grupal, y obviamente el único sustituto es Cristo. Entonces, sería una contradicción. Por eso me detengo a explicar esto, para que ustedes cuando alguien les diga sobre esto, ustedes sepan la respuesta correcta, ¿verdad?, que es una hipérbole, es decir, una exageración del lenguaje, de las cuales encontramos muchas en el Nuevo Testamento y a veces nosotros no la entendemos y hay gente que incluso piensa, como no estudia la Biblia, que eso es correcto. Por eso tanta gente dice, bueno, es que yo quiero morir como un mártir, ¿verdad?, así como murió Cristo, ¿no? Pero pues, aunque lo hiciera, no va a tener ningún beneficio, ¿ok? Porque el único vicario es ¿quién? Jesucristo, no hay más. Vicario quiere decir sustituto. El único la muerte que vale para tu salvación y mi salvación es la muerte sustitutiva o vicaria ¿de quién? De Cristo. ¿Ok? Y nada más. La pasión que tenía Pablo por predicar el Evangelio era el reflejo de un corazón genuino, de un corazón seguro, sincero. Pero Pablo no es el único que ha tenido ese tipo de sentimientos. Hubo otro hombre, Juan Knox, previo, por allá el tiempo de la Reforma, que él dijo una frase muy famosa y conocida en el mundo evangélico. Espero que usted la conozca. Él era escocés y le dijo a Dios, dame Escocia o me muero. Así le dijo a Dios Juan Knox. Él estaba pidiendo su país para poderlo evangelizar. ¿Tú qué pides? ¿Tú qué le pides a Dios? Dame mi familia, dame mi cuadra, dame mi colonia, dame esta ciudad, dame mi estado, dame este país o dame las naciones para predicar el evangelio. ¿Tú qué le pides a Dios? A veces lo único que le pedimos a Dios es más dinero, ¿verdad?, más cosas materiales. Y Dios nos las va a dar, por supuesto. Sabe que las necesitamos. Pero no le pedimos a Dios lo más importante, que es personas para poderles predicar el evangelio. Otro hombre en la Biblia que tenía este tipo de amor por la gente era Moisés. Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley del monte Sinaí y encontró, ¿verdad?, ahí que la gente estaba haciendo fiesta, gran alboroto y todo ello, y vio que habían construido un becerro de oro y vio el enojo de Dios allá en Éxodo 32, no lo busquen, yo se los voy a mencionar. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Moisés? Moisés le dijo a Dios, Dios, si quieres a mí, quítame del libro de la vida, pero pásales por alto esta afrenta. Moisés expresó de esa manera el gran amor por sus compatriotas judíos. ¿Pero Dios hizo eso? No, ¿verdad? Toda esa generación que salió del pueblo de Israel, ¿cuál fue su destino final? Murieron, ¿verdad?, sin haber llegado a la tierra prometida. Ahora, si fuera posible que tú te sacrificaras en algo hasta dar tu vida para que otros se salvaran, ¿lo harías? Dios no lo está pidiendo, pero ¿tú lo harías? Otra de las cosas que deben motivar a los cristianos
para predicar el evangelio a la gente es que no solamente es un mandamiento de Dios, también es un gran privilegio poder predicar la palabra. Predicar el evangelio es una actividad tan importante para Dios que dice la Escritura que ni aún los ángeles les fue comisionado eso, solamente a los cristianos. Los ángeles santos no predican el evangelio, solamente Dios nos dejó esa tarea a los cristianos. ¿Y saben ustedes por qué solamente los cristianos podemos hacer esa tarea de predicar el evangelio y no los ángeles santos? Es muy sencillo, hermanos. Porque los ángeles santos no necesitan ser redimidos. Ellos son santos, ellos nunca han pecado, ellos están allá con Dios. Pero nosotros sí, nosotros los seres humanos sí hemos conocido el pecado, la tentación, la caída, hemos experimentado, ¿verdad? O mucha gente ha experimentado la condenación eterna. Y nosotros, así como sabemos que somos pecadores, pero después de que nos hemos arrepentido y hemos sido redimidos, nosotros sabemos de esa alegría, de ese gran gozo que es la salvación tan grande en Cristo Jesús, que tenemos toda la experiencia y el conocimiento necesario para poderle predicar a otra persona como nosotros, cuando éramos incrédulos, el evangelio. Y ese ministerio de ser embajadores o el ministerio de la reconciliación, como también le llama Pablo en Corintios a predicar el evangelio, es algo que usted y yo hemos sido comisionados por Dios a hacer. Pero hay algo más. Si usted lo hace, Dios le va a proporcionar una recompensa, una corona. Se llama corona de gozo y está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 y 20. Corona de gozo. Pero esa corona de gozo, ese reconocimiento que el Dios le va a dar, no es para que usted agarre y diga, bueno, yo ya le hablé a 5 personas de Cristo y aquí están, ¿no? Y como si cada una de esas personas fuera una medalla, ¿verdad? Como los generales que aquí tienen en su pecho, en su saco, un montón aquí de medallas y de banderitas y todo eso. ¿No? ¿Saben para qué son esas coronas? Cuando Jesucristo, ¿verdad?, sea coronado como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, usted va a tener que ofrecerle al Señor Jesucristo para que usted no esté en ese momento, ¿verdad? Como decía mi abuelita, con los ojos pelando y las manos colgando, sino que tenga algo, ¿verdad?, que entregarle, que ponerle a los pies de Cristo. Porque si usted no predica el evangelio, usted va a estar en el cielo. Dios no lo va a sacar del cielo. Usted va a estar en las bodas del Cordero. Sí, va a estar ahí. Usted va a estar ahí con Cristo cuando sea coronado como Rey de Gloria. Sí, ahí va a estar. Pero ¿qué cree? Va a estar con las manos vacías. Pero si usted habla del evangelio, cada persona que usted, que acepta a Jesucristo por la predicación de usted, cada una de esas personas va a transformarse en una corona. Y esas coronas usted las va a poner a los pies de Cristo. ¿Cómo va a llegar en ese momento? ¿Con las manos vacías? ¿O va a llegar así que no le quepan, verdad? Que a lo mejor necesite unos costales con las coronas de la gente que usted le ha hablado de Cristo. Usted decide cómo quiere llegar a ese momento. ¿Cómo quiere llegar usted? Yo sé que aquí hay varios hermanos y hermanas que predican mucho el evangelio. Van a tener, ¿verdad?, esas coronas ahí para entregarle a Cristo Jesús. Pero si usted es de los hermanos que no predica el evangelio, piénselo desde ahora, ahorita que es tiempo, y cambie por favor su mentalidad, salud, y empiece a predicar el evangelio para que usted disfrute de esa corona. De verdad, yo se los he dicho otras veces, pocas cosas causan tanta alegría como ver que una persona es transformada por el evangelio, cómo una persona es salvada, rescatada de su vana manera de vivir, cómo una persona viene que iba derechito a la condenación eterna y cambia, se arrepiente y ahora va camino a la salvación eterna. Ver una vida transformada es algo de lo que más gozo y satisfacciones le puede dar a un cristiano. Experiméntelo de verdad. Sea obediente a la palabra de Dios y hágalo, porque la vida es muy, pero muy corta. ¿Okay? La segunda parte de este mensaje, el segundo punto, es la conexión que Dios tenía con el pueblo de Israel incrédulo. En los versículos 4 y 5 dice Pablo lo siguiente, hablando de sus compatriotas, que son israelitas, de los cuales son la adopción,
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En estos versículos 4 y 5, Pablo va a mencionar las razones de por qué él sentía gran tristeza por causa de la incredulidad de Israel. Dios amaba tanto a la nación judía, y aquí Pablo va a mencionar estas 9 cosas por las cuales él sentía esa pesadumbre, esa tristeza por el pueblo de Israel, por la incredulidad que ellos tenían. La primera, dice, porque eran el pueblo elegido por Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Vayan conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. ¿Ya llegaron ahí? Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. ¿Ya están ahí? Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sido Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Okay? Entonces, lo primero que Pablo decía, le daba tristeza de sus paisanos judíos, era porque ellos habían sido el pueblo elegido por Dios. Yo no sé ustedes, pero cuando nosotros los seres humanos, alguien nos escoge para algo, y sobre todo algo que nos agrada, algo que nos gusta, pues es algo que nosotros apreciamos, que nos hace sentirnos bien, que nos alegra, que nos da satisfacción. Bueno, al pueblo de Israel, Dios lo eligió para ser su pueblo especial, su pueblo más cercano. ¿Ok? Y aquí lo dicen estos versículos, no porque los israelitas fueron mejores, ¿verdad? Mejores que los egipcios, mejores que los de Mesopotamia, que los romanos, que los asirios, que los babilonios o ninguna otra nación del mundo, sino simplemente porque fue una elección soberana de Dios. Dios los escogió de esa manera. El que te haya escogido Dios para que tú seas un hijo de Él, es la bendición más grande y más importante que tú vas a recibir en toda esta vida, y no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Si a ti en tu trabajo te eligen para ser jefe, supervisor, gerente, director, lo que tú quieras, qué bueno, me da mucho gusto. Dios te bendiga y te prospere. Pero no es eso lo más importante. Si a ti te eligen para ser el presidente de tu manzana, de tu colonia, del Distrito Federal o el presidente de un país, tampoco es lo más importante que te va a ocurrir aquí en este mundo. Pero el que tú hayas sido elegido por Dios para ser un hijo suyo, esa es una bendición que te vas a llevar para toda la eternidad. Así es que si tú no te sientes amado e importante, es porque no conoces lo que te acabo de mencionar, pero espero que eso cambie a partir de este momento. La segunda razón por la cual Pablo estaba triste por la incredulidad de Israel es porque los israelitas son aquellos que primeramente fueron adoptados por Dios. No los voy a leer todas las citas, pero se las voy a decir para los que le están tomando nota. En Éxodo 4:22 y en Oseas 11:1 menciona que antes que Dios tomara a los cristianos como hijos suyos, ¿a quién tomó primero como hijos suyos para adoptar? A los israelitas. Ellos fueron los primeros hijos adoptivos de Dios. Éxodo 4:22 y Oseas 11:1. ¿Okay? La tercera razón por la cual Pablo estaba triste por tanta incredulidad del pueblo de Israel ante Jesucristo, ante el Evangelio, es que los israelitas habían presenciado la gloria de Dios, el Shekinah. Dios vivió
con el pueblo de Israel y los acompañó todo el tiempo, pero se manifestó en varias y diferentes maneras en momentos muy importantes. Por ejemplo, en Éxodo 16:10, Dios estaba ahí, ¿verdad? Como una columna, una nube o como una columna de fuego. Cuando se separó el Mar Rojo, ahí estaba Dios. Cuando estaba en el monte Sinaí, que se oían los truenos y todo relampagueaba, ahí estaba la presencia de Dios. En el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, ahí estaba la gloria de Dios. Cuando precisamente ardía la zarza, ¿verdad? Que veía Moisés y la zarza ardía, pero no se consumía, no se quemaba. Ahí estaba la presencia de Dios, el Shekinah de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios. Y los judíos fueron los que vieron todo esto. Por siglos lo vieron. Y a pesar de esto, no creían en el Evangelio de la gracia. No creían en Jesucristo. Israel también tuvo el privilegio de ser el receptor del pacto de Dios, los diferentes pactos y las diferentes ramificaciones de esos pactos. Ellos recibieron evidentemente el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y finalmente el pacto con el Señor Jesucristo. Y si ustedes recuerdan un poquito, el pacto es el convenio que hacía Dios con el hombre, en donde Dios se comprometía a bendecir al hombre de cierta manera, ¿verdad? Y Dios juraba por él mismo que iba a cumplir. ¿Y el hombre qué hacía normalmente? Fracasaba, desobedecía, incumplía el pacto que Dios tenía con él. Pero Israel fue el receptor de todos estos pactos. No fueron los aztecas, los mayas, ni los egipcios, ni los asirios, ni los tepehuanes, ¿va? Ni los yaquis, ni los seris, ni los cheroques, ni ningún otro grupo étnico del mundo. Fue el pueblo de Israel. La quinta razón es que Israel fue la nación en la cual se promulgó la ley de Moisés, capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, donde Dios le dijo a Israel, mira Israel, si tú obedeces, entonces te voy a bendecir, te voy a prosperar, tú vas a ser por cabeza y no por cola, ¿verdad? Tú vas a pedir, vas a dar prestado y jamás vas a pedir, tú vas a ser por cabeza y por no cola, en fin, vas a prosperar tu trabajo, tus frutos, tu ganado, todo. Pero si tú desobedeces, entonces van a venir todas las consecuencias. La ley vino por medio del pueblo judío, particularmente por medio de Moisés. El culto hace referencia a todo el sistema de adoración que era agradable a Dios, revelado a Dios por Moisés. Y ahí tenemos todo Levítico, ¿verdad? Todo Éxodo, donde Dios decía, quiero que me adoren de esta manera. Hagan esto, hagan lo otro, lávense, ¿verdad? Las manos, etcétera. Todo. Ese culto era dado por Dios. ¿Quiénes podían cantar? ¿Quiénes podían celebrar las cosas dentro de los cultos judíos? Obviamente los levitas, los sacerdotes levitas. Todo eso, ¿quién lo recibió? Israel. Número 7, también fueron receptores de la promesa. Exactamente, no se sabe a qué promesa se refiere Pablo, pero lo más probable es que Israel, la promesa sea de que de Israel iba a venir el Salvador. Vamos por ahí a Hechos capítulo 2, versículo 39. Hechos capítulo 2, versículo 39. ¿Ya están ahí? Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, nuestro Dios llamare. ¿Okay? Entonces, esta promesa se refiere a el Señor Jesucristo. ¿Okay? Se refiere al Señor Jesucristo. De ese pueblo iba a venir el linaje, la descendencia, hasta llegar a el Señor Jesucristo. Y de todo eso lo tenemos en las genealogías, que no es pertinente verlas el día de hoy, pero ustedes ahí lo tienen en los evangelios, en Mateo y en Lucas. Ahora, también el pueblo de Israel había tenido dentro de sus filas a los patriarcas, y se refiere particularmente a los tres primeros. Abraham, que tuvo ¿a quién?
¿Cuál fue su hijo? Patriarca. Isaac. E Isaac tuvo a su otro hijo que fue Jacob, ¿verdad? Y a Jacob Dios le cambió el nombre a Israel. De ahí viene el nombre de Israel que adoptó toda la nación. Génesis 32, 28. ¿Ok? Y finalmente, del linaje del Mesías vino, según la carne, Cristo. ¿Ok? El Señor Jesucristo no pudo haber venido de ningún otro grupo étnico más que de los judíos, porque así se cumplieron todas las profecías dadas por Dios, que el Mesías iba a ser de linaje judío. Y esa promesa que Dios dio allá en Génesis capítulo 3, 16, después de la caída, donde le dice, ¿verdad?, que iban a ser el Salvador, una simiente, es decir, una semilla, un gen, y por ese gen un hijo, o sea, el Señor Jesucristo, quien iba a herir a Satanás, etcétera. Bueno, tenía que ser judío, de ninguna otra nacionalidad, de ahí vino. Entonces imagínense, por estas 9 razones, Pablo le dolía en su corazón, le pesaba de decir, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, por estas 9 razones, 9 experiencias en las cuales Dios les ha dado únicamente y exclusivamente a esta nación, puedan rechazar el evangelio, puedan rechazar al Mesías, a Jesucristo? Y la única respuesta es por su incredulidad. Ahora, es bien fácil para nosotros como cristianos que estamos lejos del pueblo de Israel, ¿verdad? Lejos de ellos, pues decir, pues esos israelitas, ¿verdad? ¿Cómo eran bien incredulotes? ¿Qué no estaban viendo ahí los milagros, ¿verdad? ¿Cómo no podían creer? Pues les voy a decir una triste noticia. Fíjense que el pecado más grave que cometemos los cristianos, en general, no es robar, no es adulterar, no es mentir, aunque lo hacemos. No es murmurar, sino que es la incredulidad. No le creemos a Dios muchas de las cosas. Y somos muchas veces igual o peores de incrédulos que el pueblo de Israel. Dios, por ejemplo, nos dice, no te afanes del día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos afanamos. Nos preocupamos por todo, ¿verdad? Hasta nos enfermamos de la gastritis, de la colitis, del nerviosismo, del estrés, de la ansiedad, y bien enfermos todos. ¿Por qué? Por incrédulos, porque no confiamos en Dios, que Él va a proveer todo lo que nos falta conforme a sus promesas en Cristo Jesús. Si Dios nos dice, mira, no te unas en yugo desigual, pero no le crees a Dios y ahí vas y te unes en yugo desigual, ¿verdad? Y ahí andas con ese incrédulo, con ese hombre o con esa mujer, y tu vida de ahí se acabó, ¿no? Se acabó. Y al rato no te dejan ir a la congre, y quieres tener problemas, mejor dejas de pelear. ¿No le crees a Dios? ¿No le crees a Dios en muchos aspectos de la vida? Si nosotros le creyéramos a Dios la 10ª parte de lo que Él nos dice en la palabra, seremos otros cristianos. ¿No le creemos a Dios de que Él nos va a proveer todo lo que nos falta? Y pues por eso no ofrendamos. ¿No creemos que Dios tiene poder, que el evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que en Él cree, al judío primeramente y también al griego? Por eso no predicamos. ¿No creemos que Dios puede tocar el corazón de la gente más dura y no les predicamos? ¿No le creemos a Dios que todas las cosas nos ayudan a nuestro bien y nos pasa una tragedia para nosotros? ¿Sí? Se nos pierde el celular y ya hicimos una tragedia griega. Nos quedamos sin WhatsApp y ya estamos renegando, ¿no? Ya le estamos echando la culpa a Mark Zuckerberg. Ya me voy a salir aquí del WhatsApp. Ya, cada rato se cae, ¿no? Ya estamos renegando. Hacemos una tragedia de todas estas cosas. No nos dan el trabajo o el puesto o el aumento que queríamos, ya estamos bien enojados con Dios, ¿no? Hasta nos dejamos de congregar. Estamos bien enojados con Dios. Hermanos, tenemos que creerle a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta.
Él todo, absolutamente todo lo que ha dicho en la Escritura, todas y cada una de las promesas, Dios las va a cumplir, las está cumpliendo o las va a cumplir. Dios no le debe nada a nadie. A nadie. ¿Sí? Y más, sin embargo, Él nos da grandes, muchísimas bendiciones, más de lo que nosotros siquiera podamos esperar. En otra parte de la Escritura Dios dice, ¿verdad? Pídeme, ¿verdad? Y yo te abriré las ventanas de los cielos para que tú recibas bendición. Pero como ni siquiera le creemos que Dios nos puede bendecir, ni le pedimos. ¿Sí? Mejor ahí estamos, ¿verdad? Amargados, tristes, porque no le pedimos a nuestro Dios. Es bien bonito cuando leímos hace rato, bueno, en prédicas pasadas. Abba Padre, ¿verdad? Papá, papito, qué padre, ¿no? Le puedo llamar así a Dios. Sí, pero no le creo. ¿De qué te sirve? Mejor llámale Padre, Dios Altísimo, y créele todo lo que te dice, ¿verdad? ¿De qué te sirve que le digas papá, papito, si no lo obedeces? Pues mejor obedécelo. Créele a Dios. Nosotros al que le tenemos que creer todo, no es al pastor, no es al que te da los estudios, no es a cualquier predicador, no es a un presidente, un diputado, a un senador, no, es a Dios. Y aquí está todo lo que Dios te dice a ti y a mí. Si no queremos ser inculpados como el pueblo de Israel a causa de la incredulidad, tenemos que creerle a Dios. Todo lo que Él nos dice. No solamente que ya somos sus hijos, no solamente que ya somos salvos, no solamente que tenemos al Espíritu Santo, no solamente que la salvación es eterna, sino tenemos que creerle todo lo que Dios dice. Porque todo lo que Dios dice es verdad. Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Todo lo que está escrito en este libro es la pura verdad. Como el Señor Jesucristo decía, de cierto te digo. Aquí está todo. Créale usted a Dios. En lo que usted más le haga difícil, ¿verdad? Que no le haga sentido. Es que Dios, tengo este problema, ¿verdad? Tan fuerte, ¿no? Llevo 5 años y no lo arreglan los abogados. Dios se lo puede arreglar. Oye, aquí tengo una persona que quiero, que le amo mucho y que a lo mejor lleva tanto tiempo y no acepta el evangelio. Créale a Dios y usted ore por él primero, luego predíquele. O si no, háblele a alguien que le vaya a predicar a esa persona. Pero créale a Dios. Pruebe a Dios. Dios se va a complacer en manifestarse poderosamente en la vida de todos sus hijos que le creen. Recuérdelo y nunca se le olvide. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. La vida cristiana empieza por la fe, se vive por la fe y va a terminar por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, créale a Dios. Él es digno de toda su confianza. Oremos. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque sin duda alguna, pues con ella, Padre, tú nos exhortas, nos reprendes, nos alientas, nos motivas, Señor. Tu palabra es la que nos vivifica, tu palabra es la que nos hace, Señor, renacer y es la que nos debe de llevar a vivir día con día como a ti te agrada. Señor, si yo he sido desobediente hasta este momento de mi vida en predicar el evangelio, Señor, hoy te digo que me arrepiento. Hoy te digo que me perdones. Hoy te pido, Señor, que me limpies, Señor, de esa maldad que es la desobediencia hacia ti. Si, Señor, yo no te he creído hasta el día de hoy en muchas áreas de mi vida, hoy te pido que me perdones. Que tu Espíritu Santo me fortalezca para poder obedecerte y para poder hacer las cosas que tú mandas en tu palabra. Hoy te lo pido, Señor, hoy te lo ruego, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.